Ya, eso es lo que nosotros tenemos con la parte de el ciclo del carbono, ¿sí? No se olvide. ¿Quién interviene en el ciclo de carbono? Nuestros niveles o redes tróficos y también la forma artificial, que es la obtención mediante la implementación de estas grandes industrias que se dedican a la explotación de los combustibles fósiles o utilización de ellos. Entonces tiene un productor, del productor el animal adquiere el carbono, ¿ya? Y el ser humano adquiere de comerse al animal o a la planta el carbono. Todo esto, tanto el hombre como el animal, porque realizan el proceso de respiración, es decir, adquirir o tomar del medio el oxígeno y desprender o eliminar el dióxido de carbono, que regresa a la atmósfera. Una de las formas de regresar dióxido de carbono a la atmósfera a través de la respiración. Dos, ¿cuál es la segunda forma de regresar el dióxido de carbono a la atmósfera? Mediante la muerte y descomposición de la materia orgánica. Al descomponerse esta materia orgánica libera un gas que se llama dióxido de carbono y regresa a la atmósfera. 3. ¿Cuál es la tercera forma de adquirir dióxido de carbono? De la forma artificial. ¿Cuál es? La quema o la implementación de industrias que se dedican a la quema de combustibles fósiles. Extraer el combustible fósil, llevarlo a su procesamiento y de ese proceso se genera gases contaminantes. Dentro de uno de ellos el que se desprende es el dióxido de carbono. ¿Ya? 3 formas de cómo regresa el dióxido de carbono a la atmósfera, formas naturales y formas artificiales. Entonces es así como nosotros sabemos que nuestro cuerpo está conformado por carbono, ¿sí? Cómo nuestro cuerpo puede tener en su estructura carbono, usted ya sabe. Cómo nosotros regeneramos o estamos en constante suministro de carbono en nuestro organismo, ya lo sabe. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, Ya, entonces esos gráficos, como los puede ver, estos garabatos los vamos a ver más limpio, más claro en una imagen. Vamos a la imagen. Ya, mire ahí. Ya, lo que le decía, ¿no? Le mencionaba que plantas con sus raíces toman el carbono que está aquí en el suelo. Ya usted tiene carbono. ¿De dónde tiene carbono en el suelo? Pues de la descomposición de los fósiles. El fósil que se logró descomponer después de haber pasado millones de años se convierte en carbono, luego de miles de millones de años en petróleo. Pero todo esto está en el suelo y ¿quién lo absorbe? Las plantas. En este caso, ¿cómo la planta toma carbono? A través de su respiración, la fotosíntesis, es decir, que vamos a tomar a través de las hojas, ¿sí? Porque la fotosíntesis se da en las hojas de las plantas. Y el carbono está presente en la atmósfera. Usted puede ver que está formando parte del aire o parte de la respiración de la planta o de la respiración de este ciervo, la respiración de un humano, ¿sí? Hay en este caso dióxido de carbono en la atmósfera. Incluso aquí nosotros hemos agregado una fuente natural también. En la erupción volcánica se desprenden una serie de gases. Dentro de los gases también tenemos dióxido de carbono. Una fuente artificial, la contaminación industrial, es decir, la combustión es quema de combustibles fósiles en las industrias, en las empresas que regresan el dióxido de carbono al aire o a la atmósfera. ¿Ya? Miren, aquí hay otra fuente de combustión. ¿Cuál? La de los vehículos. Los automotores también emanan dióxido de carbono a la atmósfera. Y así es como el dióxido de carbono está a nuestro alrededor en la atmósfera.
Nosotros no nos podemos comer dióxido de carbono, pero las plantas sí lo pueden asimilar. Lo asimilan, lo procesan, lo sintetizan, realizan el proceso de fotosíntesis, lo convierten en alimento para nosotros. Viene el animalito, come la plantita, viene la persona, come el animal o come la planta y así es como usted ingiere carbono en su organismo. Recuerde que no solo forma parte del ecosistema terrestre, sino también del acuático, porque en el acuático también nos da el mismo proceso que tengo mis algas, aquellas que realizan fotosíntesis, ¿sí? Pero se preguntará cómo toman el dióxido de carbono del ambiente si están bajo el agua. Eso no hay ningún problema porque los gases son miscibles. En este caso sí hay el proceso de respiración de las plantas bajo el agua, es decir, de las algas. Y para su información, la mayor fuente de oxígeno que hay en el planeta Tierra es gracias a las algas. No los bosques, no los árboles, no a nuestra Amazonía, sino en el mar. Mientras más algas exista, mayor cantidad de oxígeno habrá en el planeta, porque son las más eficientes, las que más producen oxígeno en el planeta, las algas. ¿Ya? Listo. Entonces, esta parte que nosotros tenemos aquí ha sido el ciclo del carbono. ¿Ya? Ahí está la explicación, ahí está la imagen. ¿Dudas hasta ahí? No. Correcto, continuamos. Vamos con la siguiente. Vamos a trabajar. El ciclo del nitrógeno. Listo. Vamos a ver, ¿qué nos dice? En el suelo existen bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico. Listo, entonces vamos a ver. Yo tengo aquí mi suelo y aquí tengo mis bacterias. Tengo bacterias en el suelo y estas bacterias me dice que son del tipo fijadoras. ¿Qué fijan? ¿Quién? El nitrógeno. ¿A dónde fijan? ¿Al suelo o a la tierra? ¿Qué tipo de nitrógeno? El que está aquí en la atmósfera. Entonces aquí tengo mi atmósfera, mi aire, etcétera. Y el aire está compuesto por nitrógeno también, aparte de dióxido de carbono. Luego, número 2 dice, estas bacterias forman compuestos inorgánicos como el amoníaco y nitratos. El amoníaco y nitratos. Que pueden ser utilizados directamente por las plantas. Ya, entonces después de haber tomado el nitrógeno atmosférico, estas bacterias los transforman en estos dos compuestos y estos dos compuestos pueden ser absorbidos
por las raíces de la planta. Y aquí usted tiene la planta que gracias a las raíces incorpora nitrógeno a su estructura. Siguiente, el resto de los seres vivos incorporan el nitrógeno a través de la cadena trófica, es decir, que aquí viene un animal, ¿ya?, que se va a alimentar de la planta. Listo. Siguiente. Los restos de nitrógenos que excretan los seres vivos como la urea, ya, listo. Dice que nosotros tenemos la capacidad de producir urea, que es urea, es la orina. Y en nuestra orina, ¿qué hacemos? Nosotros eliminamos, en este caso en la orina, nitrógeno, ¿ya? Y los organismos muertos, aparte de eso, también dice que tenemos el organismo muerto, ¿ya?, que desprende, ya no al aire, perdón, sí, gas, y también al suelo, ¿no? Nitrógeno, ¿sí? Siguiente. 5. Otras bacterias del suelo. Existen otro tipo de bacterias aquí en el suelo. Dice que son las desnitrificantes. Es decir, que no fijan, sino que devuelven. El nitrógeno a la atmósfera. ¿Ya? Entonces va a tomar el nitrógeno de la orina que cayó en el suelo, la bacteria la va a procesar, la carne descompuesta. Esta carne, los huesos, lo que quede aquí, la bacteria va a intervenir y va a descomponer. ¿Y qué es lo que hace? Todo esto va a regresar a través del vapor del suelo, ¿sí?, mezclado con ya nuestro nitrógeno molecular, que otra vez va a formar parte de ¿quién? De la atmósfera, del aire, ¿ya? Entonces es así como nosotros en nuestro organismo tenemos nitrógeno. Ya sabemos, nosotros cualquiera de estos elementos que no podemos tener directamente, pues ¿qué hacemos? Nos lo comemos. Y así es como nuestro cuerpo tiene cualquiera de estos elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Pero miren ahí, ¿cuál es la fuente natural del nitrógeno? Está en la atmósfera, no se encuentra en ningún otro lado más que en la atmósfera el nitrógeno. Y de ahí hay bacterias que captan el nitrógeno, la traen al suelo, la descomponen y hacen que se forme el nitrógeno en amoníaco y nitratos, que estos sí los toma la planta a través de sus raíces, la incorpora en todos sus sistemas de alimentación, relación, reproducción, y luego vienen lo que nosotros somos, los animales, tanto carnívoros como herbívoros, que vamos a comer a la planta y alimentarnos, y de ahí vamos a obtener nitrógeno. ¿Cómo regresa el nitrógeno a la atmósfera? Pues el nitrógeno regresa al suelo y del suelo es tomado por otro tipo de bacterias, ¿sí? Y a estas bacterias se les dice que son desnitrificantes, las cuales se encargan de descomponer el amoníaco y los nitratos en, de nuevo, nitrógeno molecular para que se regrese a la atmósfera, ¿ya? Entonces, eso es así el ciclo del nitrógeno. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas? ¿No? ¿Sí? Listo. Ahí tiene.
el ciclo del nitrógeno. Como puede observar que dice que el nitrógeno está disperso aquí en la atmósfera, no hay en otro lado más. Entonces aquí tenemos nitrógeno que la absorben las bacterias, ¿sí? Nitrificación a través de las bacterias. Y estas bacterias se encargan de convertir al nitrógeno en amonio, nitritos y nitratos. Usted puede ver aquí nitritos, amonio y nitratos que están dispersos en el suelo gracias a las bacterias nitrificantes, las que captan el nitrógeno. Esto se consume la planta. Quien consume la planta es la vaca. La vaca en este caso regresa a través de la urea, lo que es orina, y cuando muere regresa otra vez amonios, nitritos y nitratos y intervienen otro tipo de bacterias. Aquí me faltan las bacterias, pero aquí dice que hay el proceso de desnitrificación, donde todos estos compuestos vuelven a ser nitrógeno molecular, o esto se llama pérdida gaseosa, es decir, regresa el gas a la atmósfera. ¿El gas cuál? El gas nitrógeno, ¿sí? Y listo, entonces es así como nosotros tenemos la parte del ciclo del nitrógeno. ¿Dudas, preguntas? ¿No? A ver, entonces yo pregunto. Alexandra. ¿Presente? ¿Está presente? ¿Sí, no? Angie. No, ninguna pregunta. Ya. Leslie. Perdón, se me está yendo fue el internet. Ya, ¿duda, pregunta? No, ya le reviso después en la plataforma. Sarela. No. Ya. Listo. Verán que no hay preguntas. Voy a tomar prueba. Y de la prueba que no puedan, cuidado. Listo, a ver. Y eso en cuanto al ciclo del nitrógeno. Vamos con la siguiente. Nos toca el ciclo del fósforo. Listo, a ver, vamos, dice, en la naturaleza el principal o la principal reserva de fósforo son las rocas sedimentarias fosfatadas, por lo que no es una forma accesible para los seres vivos. Ya.
rocas sedimentarias fosfatadas. Es decir, que nosotros tenemos, vamos a tener aquí, que la mayor fuente de fósforo está ¿dónde? En los océanos. Porque donde usted va a encontrar rocas fosfatadas o sedimentarias, nosotros las tenemos aquí. En su mayoría son las que se encuentran en el mar, ¿ya? Y de aquí nosotros tenemos la aparición de las algas. O que se ha dado, ¿no? Que han encontrado como lugar para habitar las algas en las rocas fosfatadas. Número 2. Las plantas toman del suelo el fósforo en forma soluble, fosfatos, y lo incorporan en su estructura. ¿Cuáles plantas? Aquí tenemos las algas, toman del suelo, hay aquellas como los corales, que es un tipo de animal, ¿sí? Que también se aferran aquí a la parte de la roca, o hay otras algas que no son de este tipo largas, sino que hay hay algas que se pegan a la roca y la roca está cubierta de una especie de, como que fuera moho verde, pero no es moho, sino son algas que han encontrado forma de aferrarse a las rocas. ¿Dónde usted puede observar esta? Se puede observar en la forma de alimentación de las iguanas. Las iguanas son las especies que se refunden y se van y se aferran a una roca, y de la roca están como las vacas, ¿no? Arrancando las algas para alimentarse, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros podemos adquirir la planta que está adquiriendo el fósforo en forma soluble, lo que son los fosfatos, ¿ya? Listo. Luego nos dice, los consumidores y descomponedores incorporan el fósforo a través de su cadena trófica. Es decir, que aquí voy a tener un consumidor, es decir, mi pez, mi animal herbívoro, que está comiéndose la alga, y de la alga pues ya se incrementa a través de la cadena. Vienen peces mucho más grandes que se alimentan del pez de X, Y, Z. Vienen otros carnívoros, ya, que se van a comer al pez este, ¿verdad? Y listo, eso es cadena trófica, ¿no? Así es como se incorpora a través de la cadena trófica este elemento fósforo. Siguiente, cuando los organismos mueren, el fosfato se libera y se incorpora de nuevo al suelo, es decir, que viene el animal, llega acá a la tierra, va a morir, ¿verdad? Y regresa de nuevo a la tierra este elemento fósforo, ¿no? También nos dice, en medio marino el fósforo se acumula en el fondo oceánico, ya lo tenemos aquí, está en el fondo oceánico, y con el tiempo da lugar a nuevas rocas sedimentarias. Aquí están las rocas sedimentarias. Siguiente, una fuente importante de fósforo son los excrementos de las aves marinas, es decir, que esta ave marina que se comió al pez también devuelve el fósforo a través de ¿qué? A través de su excremento, las heces, ¿sí? O lo que nosotros conocemos en el nombre de las aves se llama guano, ¿sí? El guano vulgarmente es la popó de las aves, que puede acumularse en algunos lugares en grandes cantidades, es decir, en donde nosotros vamos a tener aquí en las montañas, o laderas cerca de los mares. Ahí usted puede ver el mayor número de aves, ¿no? Nosotros en este caso en Ecuador podemos tener, o en las Islas Galápagos se puede observar los pájaros piqueros de patas azules, pero la mayoría de las aves, en este caso las gaviotas, etcétera, son animales que generalmente se alimentan de peces y sus nidos los hacen en las, ¿no? Orillas de los mares, ¿ya?
es decir, no tengo orillas, sino vamos a tener laderas, que son grandes sedimentos de rocas terrestres, ¿ya? No marinas, no acuáticas, sino terrestres. Y ahí se acumula gran cantidad de guano y ese guano se descompone y regresa al suelo, ¿ya? Y es así como el fósforo, en este caso, entra a través de una cadena trófica o a través de, o está en nuestra dieta, podríamos decirlo así, ¿sí? Y también hay fuentes artificiales de obtención de fósforo. Nosotros en este caso trabajamos con el fósforo que regresa al suelo como los pesticidas. ¿Por qué los pesticidas? Porque los pesticidas están compuestos por fosfatos. Entonces estos fosfatos contienen gran cantidad de fósforo que regresa al suelo, pero en lugar de ser benéfico es, en este caso, su uso excesivo genera contaminación. ¿Ya? Vamos a ver la imagen. Listo, ahí está el proceso del fósforo. ¿Qué hemos dicho? Siempre yacimientos, ¿no? Minerales de fósforo, que es en el fondo marino o en la tierra. Tenemos los sedimentos de rocas fosfatadas, etcétera, ¿sí? Luego de esto, nosotros tenemos la aparición de ¿qué? De nuestras algas o de nuestras plantas, en este caso aquí, plantas y cultivos, y acá en el mar, las algas. Las algas, las cuales se alimentan, en este caso, el zooplancton, el fitoplancton, luego los peces, o acá en la tierra que tenemos que se alimentan, por ejemplo, de nuestras plantas, nuestras legumbres o vegetales, nuestros animales, como por ejemplo los herbívoros, caballo, vaca. En este caso en el acuático, los peces, quienes se alimentan de los peces, pues vamos a decir acá una, ¿qué se llama este animal? Bueno, digámosle que es una ave rapaz que se alimenta del pez, ¿ya? Hemos incorporado a través de la cadena, ¿qué más nosotros tenemos? Tenemos otras fuentes de obtención de regresar esta fuente de fósforo a nuestros yacimientos o al suelo, a la tierra, donde nos dice que el animal muere y el fósforo regresa al suelo y del suelo regresa a través de los procesos de erosión al fondo marino o a los yacimientos. ¿Ya? Miren aquí una forma de obtención de fósforo abrupta es la minería, porque los yacimientos en los cuales usted aplica minería hay también la extracción de las rocas fosfatadas. Extrae las rocas fosfatadas, las lleva a su proceso, lleva a industria y esta industria, en este caso, ¿qué hace? Los transforma en lo que yo había mencionado como los fertilizantes o pesticidas, ¿sí? Listo. Entonces, todo esto es un ciclo, siempre. Aparte, nosotros teníamos en la explicación que estas aves son una mayor fuente de fósforo a través de su guano. Cuando llegan acá a tierra, ¿sí? Van a sus nidos y donde hay una área grande, es decir, donde es su hábitat o su ecosistema, pues vamos a encontrar una mayor cantidad de fósforo. ¿Ya? Listo, entonces por eso nosotros tenemos o conocemos que la mayor fuente de fósforo que existe son más las del tipo acuático que del tipo terrestre. Por eso el fósforo es o tiene relación, en este caso está con la sal de mar, ¿no? Listo. ¿Duda, pregunta hasta ahí? ¿No? Perfecto. Vamos con la siguiente. Una vez visto los ciclos de la materia, pues nosotros tenemos muchos otros más, como el ciclo del agua, que
no hay necesidad de trabajarlo porque eso nos hacen trabajar 1, 2, 3 veces en la escuela. Hemos visto, nos han hecho hacer maquetas, etcétera, de los ciclos del agua en el cual nosotros tenemos, usted sabe que existen 4 etapas, la etapa de evaporación, condensación, precipitación y filtración, no hay más. ¿Qué hablo con el ciclo del agua? Pues el ciclo del agua no es más que el ciclo del hidrógeno, ¿ya? Entonces, ¿cómo ingresa el hidrógeno al organismo? A través de la alimentación, es decir, nosotros estamos tomando H2O, ingresamos este H2O al organismo, pues y el hidrógeno se queda incorporado en nuestro organismo. ¿Ya? Igual como se regresa estos materiales a la fuente, nosotros podremos decir que se regresa de forma, en este caso, a través de la urea, lo que es orina, ¿sí? Que la orina se evapora y se descompone en estos gases hidrógenos que regresan a la atmósfera. Hay gas hidrógeno que se queda en la parte de, vamos a decir, como minerales en el suelo, etcétera, ¿sí? No quiero decir que regresa agua, ¿no? Por si acaso, mucho cuidado. La descomposición, una vez que nosotros el agua ingresa a nuestro organismo, no regresa, no devolvemos agua. Lo único que devolvemos es hidrógeno. ¿Qué tipo de hidrógeno? El hidrógeno molecular, que es un gas. ¿Y este gas va a dónde? A la atmósfera. Entonces, cuidado con la parte del hidrógeno. Y listo. Una vez visto los ciclos biogeoquímicos, tenemos ya el tema que nos compete trabajar. Es la fotosíntesis. Vamos a ver qué es la fotosíntesis. Ya. La fotosíntesis, perdón, es un proceso endotérmico. ¿Ya? ¿Qué quiero decir endo? Endotérmico que consume, ¿sí? Energía. Necesita de energía, consume energía, gasta energía. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con lo que es la fotosíntesis. ¿Qué también es la fotosíntesis? Aparte de ser un proceso endotérmico, es un proceso anabólico. ¿Ya? ¿Qué es anabólico? Verán los términos endotérmico, anabólico, muchos son utilizados. ¿Ya? El anabolismo es una fase de construcción. ¿Sí? Es decir, que ¿qué voy a construir? Construcción de compuestos complejos a partir de compuestos simples. ¿Ya? Estoy construyendo compuestos complejos, es decir, compuestos grandísimos, de macromoléculas, a través de compuestos simples, a través de micromoléculas o a través de solo moléculas. ¿Ya? Listo, entonces por favor, acá en su cabeza, en su memoria, ¿qué es anabolismo? Estoy construyendo algo grande a partir de algo chiquito. ¿Ya? Ejemplo para que me entiendan qué son compuestos complejos y qué son compuestos simples. ¿Cuál es el ejemplo? Pues fácil explicarlo a través de la ecuación de la fotosíntesis. ¿Sí? Para que entiendan por qué es un proceso anabólico.
Entonces me dice que tengo 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, H2O, más, perdón, produce C6H12O6 más 6 moléculas de oxígeno. ¿Ya? Ahí tiene usted. Observe. Listo, entonces mire lo que estoy refiriendo o yo haciendo referencia es lo siguiente. Le estoy diciendo que la fotosíntesis es un proceso anabólico, que es la fase de construcción. Voy a construir un compuesto complejo a través de compuestos simples. ¿Qué estoy construyendo? Esto es construir. Utilicé 2 compuestos simples. Este es simple porque es son moléculas de dióxido de carbono, es una molécula de agua. ¿Ya? Estas 2 moléculas simples se juntan. ¿Para qué? Para formar una molécula compleja. ¿Cuál molécula compleja? La glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es una macromolécula. Es muy grande, es la unión de muchas moléculas, eso lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, esto es lo que es fotosíntesis, es un proceso anabólico. A partir de sustancias simples se crean sustancias complejas. Y aparte de eso, también dice que es endotérmico. ¿Qué es endotérmico? Que consume energía, que necesita energía. Que estos dos no pueden formar la glucosa sin la interferencia de luz. O necesito que ingrese energía y empezar a poner calor, ¿sí? Entonces, esto se puede dar la formación de glucosa más la luz del sol, ¿sí? Necesitamos que ingrese calor al proceso y se da este compuesto. Se consume y se obtienen estas dos, ¿ya? He consumido la luz, más el agua, más el dióxido y he formado una glucosa. Por eso se llama un proceso endotérmico y anabólico la fotosíntesis. ¿Hasta ahí duda, pregunta? No. Ya. Listo. Entonces ya tiene la ecuación de la fotosíntesis. Ahora el tema es fotosíntesis. ¿Dónde se da la fotosíntesis en las plantas? La fotosíntesis en las plantas se da a través de las hojas. Las hojas son las que realizan la fotosíntesis, ¿sí? Ellas son las que se encargan de ¿qué? Ellas absorben. ¿Qué absorben? Absorben la luz del sol que ingresa. Absorben, ¿qué más ingresa a la planta? El dióxido de carbono, ¿sí?
Estas dos las realiza la hojita, absorbe la luz y absorbe el dióxido de carbono. El agua entra a través de ¿qué? A través de la raíz. El agua es absorbida a través de la raíz y entra a través del xilema. El xilema que es el proceso de absorción de agua. ¿Ya? No a través de la hoja del agua, sino a través de la raíz. Mucho cuidado. Y gracias al floema se van todos los nutrientes o sustancias a dar a la parte del tallo, las hojas, las flores o el fruto. Listo. ¿Sí? Entonces la fotosíntesis se da en la hoja porque la hoja tiene la capacidad de absorber dióxido de carbono y la luz. ¿La luz qué es? La energía solar. ¿Ya? La fotosíntesis, ¿en qué organelo se da? La fotosíntesis se da en el organelo denominado cloroplasto. Aquí se da la fotosíntesis. Este es el cloroplasto. ¿Ya? Este es un cloroplasto y en este cloroplasto se da el proceso de fotosíntesis. Aquí tenemos nosotros, mi cloroplasto está formado por unos platillos que se van acumulando uno encima del otro, que el conjunto de estos platillitos se llaman grana y cada uno de estos se llama tilacoide. ¿Ya? Listo. Y aquí hay la parte que usted ve que queda aquí, el espacio en blanco, que no tiene nada, tiene nombre. Esto se llama estroma. El estroma del cloroplasto, las tilacoides del cloroplasto, donde se da la fotosíntesis en todo este organelo cloroplasto. ¿Ya? Y de ahí sí, pues interviene tilacoide y estromas, pero eso es un proceso ya, es explicación profunda de cómo se da la fotosíntesis y eso no nos interesa. Simplemente a usted le interesa saber dónde se da la fotosíntesis, en qué organelo se da la fotosíntesis en el cloroplasto. Ya. ¿Por qué se da en el cloroplasto? Porque aquí en este organelo es el que se encarga o contiene este organelo el pigmento más importante que se llama clorofila. Gracias a la clorofila, este pigmento, la planta puede absorber energía solar. ¿Ah? Por eso las hojas de las plantas son verdes. ¿Por qué? Porque absorben la energía solar, es decir, los rayos ultravioletas o los rayos que provienen del sol. Y estos rayos que provienen del sol son de una coloración violeta y azulada, y la mezcla entre un morado y un azul pues da la apariencia o da lo que nosotros conocemos con color verde. No es que absorben color verde o así viene la luz, no, ¿sí? Entonces son dos espectros de luz que ingresan a la planta y esa mezcla de esos dos espectros de luz dan la coloración verde que tiene la planta o esta sustancia clorofila que es verde. Ya es como la sangre, la clorofila. Sin sangre nosotros no podemos vivir, ya que la sangre es la que se encarga de transportar toda la materia a los organismos, todas nuestras sustancias, nuestros minerales. Es así mismo la planta. Sin clorofila no pueden vivir porque la clorofila es la sustancia que se encarga de captar la energía del sol y de ayudar a realizar la fotosíntesis. Sin ello, pues, no se puede dar este proceso. ¿Estamos claros? Sí, ¿no? Sí. Ya, tomará foto porque esto que yo escribo no se queda guardado, ¿no? En las diapositivas. Ya, listo. En el video sí, pero en las diapositivas no. Entonces, cuidado. En el caso que no pueda ver los videos. Ya, listo.
Continuamos. Entonces ya sé que la fotosíntesis se da en el organelo cloroplasto. La fotosíntesis es un proceso anabólico y endotérmico y la ecuación es 6 átomos de dióxido de carbono más 6 átomos de agua necesitan energía solar para producir glucosa más 6 átomos, perdón, para producir glucosa y eliminar 6 átomos de oxígeno. ¿Ah? Importante esta parte de aquí, jóvenes estudiantes. La ecuación no es cualquiera. La ecuación no es que me va a escribir dióxido de carbono más agua que produce glucosa y oxígeno. Esto no, mal cero, polito cero. ¿Por qué? Porque la ecuación debe contener estos numeritos que están aquí adelante de cada molécula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una ecuación y las ecuaciones, ¿sí? Estas reacciones químicas necesitan estar, ¿qué? Igualadas. La ecuación siempre debe estar igualada, igualación de ecuaciones en química, ¿sí? ¿De dónde salió este 6? ¿De dónde salió este 6? ¿De dónde salió este 6? De igualar mi ecuación, ¿sí? Usted iguala la ecuación y ahí obtiene estos números. No me va a poner esto. 0, repito, 0, 0, 0. Si yo le pido escriba la ecuación, tiene que escribir esta que está aquí, ¿ya? La que está igualada a la ecuación, la que respeta las leyes de conservación de materia y energía. Es esta, la que respeta las leyes de conservación de materia y energía. Listo. Mis estimados estudiantes, a ver, ¿algo más? Nada más. Con respecto a la parte de dónde se da, quién absorbe la energía, usted ya sabe para qué sirve la clorofila, para qué sirve el cloroplasto, tiene su ecuación. Continuamos. Listo. En esta parte de la fotosíntesis se dan vamos a cambiar de diapositiva. Se da un proceso o se da en dos fases. Vamos a ver las fases de la fotosíntesis. Existen dos. La primera fase de la fotosíntesis se denomina fase lumínica. ¿Por qué se llama fase lumínica? Fácil, porque necesita de los siguientes elementos. Necesita que ingrese, ¿ya?, luz solar. ¿Qué más ingresa? En la fase lumínica, el agua. ¿Ya? Estos dos elementos ingresan en la fase lumínica. ¿Qué se llama fase lumínica? Aquella que se da durante el día. ¿Sí? Lumínica porque necesita de luz. ¿Y dónde hay luz? Durante el día. Luego de la fase lumínica hay un proceso, perdón, eso es lo que ingresa. Y después de haber ingresado yo tengo mis productos. ¿Qué es el producto? Lo que usted obtiene de lo que ingresó. ¿Ya? Entonces, después de haber ingresado la luz solar y el agua, usted obtiene como producto lo siguiente. Tiene energía química y obtiene el producto
que es la hidrólisis o procesos que se dan, ¿no? Vamos a ponerle procesos. A ver, no, este es producto. Ya, vamos a ponerle como resultado, yo obtengo energía química y también como resultado se da un proceso denominado hidrólisis. Listo, ¿qué pasó en energía química? Fácil, la energía química no es más que lo que usted obtuvo. Usted obtiene ATP. La energía química, en otras palabras, se llama ATP. La energía solar se convirtió en energía química, que es el ATP. Y el agua pasó al proceso de hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? Descomposición. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué ha sido hidrólisis? No es más que la descomposición del hidrógeno y oxígeno. Esta molécula que usted ve aquí de agua se descompone en hidrógenos y en oxígenos. Se va a descomponer en estos elementos de hidrógenos y oxígenos. Por eso se llama hidrólisis. Todo lo que tiene la palabra lisis significa descomposición. O lisis, ya. Listo. Entonces, ¿qué pasó durante el, qué pasa durante el día? ¿Qué se está dando en las plantas en este momento? En este momento hay presencia de luz solar, por lo tanto, en este momento la planta está absorbiendo agua a través de sus raíces y está captando los rayos solares. ¿Para qué? Para que empiece el proceso de fotosíntesis, pero durante el día solo la planta puede generar o transformar la energía solar en energía química y hacer el proceso de descomposición. No hace más la planta durante el día, ¿ya? Durante el día la planta está eliminando el oxígeno. Entonces, mucho cuidado acá. ¿Qué pasó con ese oxígeno que está aquí, que se obtiene de la descomposición? Pues nada, este oxígeno a la planta ya no le sirve. La planta ya no lo necesita, no lo va a utilizar. Entonces la planta, como no lo va a utilizar, por lo tanto lo desecha. Quiero marcar. Bueno, vamos a ir. ¿Ya? Listo, entonces, eso es lo que pasa durante el día en la planta. La planta simplemente que ingresa luz solar. ¿Sí? En el día, la planta solo ingresan 2, 1, la luz solar y 2, el agua. El proceso de luz solar ya se tiene su transformación, va a tener una transformación a energía química, que es el ATP, el adenosintrifosfato. Y el agua va a tener un proceso de descomposición que se llama hidrólisis, ¿sí? Se va a descomponer en átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Con los átomos de hidrógeno me quedo, con los átomos de oxígeno no me quedo. Los elimino, los desaparezco. Entonces, ¿qué va a pasar?
pues la planta se dedica en el día a eliminar oxígeno y a generar energía. ¿Sí? Son esos dos los que realizan durante el día las plantas en el proceso de fotosíntesis. No hay más. ¿Ah? Que en el día se produce la elaboración de ATP, que es energía química, y la eliminación de oxígeno. Es lo más importante que pasa en fotosíntesis en el proceso de fase lumínica. Lumínica, ¿por qué? Porque necesita de luz. ¿Ya? Por eso se llama fase del día o lumínica. Siguiente. Vamos con la otra fase. Vamos a la número 2, que es la fase oscura. Como el nombre lo dice, esta es la que se da durante la noche. ¿Qué pasa con la planta durante la noche? Pues pasa lo siguiente. Ingresa dióxido de carbono. Y también ingresa lo que usted obtuvo en la fase lumínica. ¿Qué obtuve? El ATP. ¿Ah? Y hay otro compuesto que ingresa, que es el NADPH. Positivo cargado. ¿Ya? Este compuesto que está aquí, esta enzima también nace en el día, pero es secundario, ¿sí? Perdón, no es secundario, sino que es otro tipo de explicación para indicarles cómo se produciría esta enzima. Es una enzima. La otra es energía y el otro es el gas. Listo, como resultado, ¿qué va a pasar? Lo siguiente. Se dan la obtención de glucosa. ¿Sí? Aquí ya se produce la obtención o la elaboración de glucosa. ¿Ya? ¿Cuál era la glucosa? C6H12O6. Listo. Siguiente. También tenemos la parte de eliminación. En la noche, ¿qué es lo que se elimina? Pues en la noche se elimina ADP, se elimina NADP, H-, perdón, así simplemente. ¿Ah? Y también hay un proceso que se llama transpiración. Bueno, se da como resultado, sería aquí, la transpiración de la planta. Listo, ahí está. Explico la fase oscura. Durante la noche, ¿qué pasa? Pues en la noche, lo que ingresó a la hoja, ¿se acuerda que ingresa en la hoja? ¿Qué parte fue lo que ingresó? Pues en la hoja ingresa el dióxido de carbono.
ingresó la luz, ¿sí? Ingresó el agua, ¿ya? Ya vimos qué pasó. El agua ya vi. ¿En dónde ingresó? En la fase lumínica. La luz también en la fase lumínica. ¿Qué pasó con este? Pues este compuesto ingresa acá, en la fase oscura. El dióxido de carbono. Más la ayuda del ATP y más la ayuda de esta que es una enzima. ¿Ya? ¿El ATP de dónde? Del resultado del día. En el día la energía solar es transformada en energía química. Ah, necesito el dióxido de carbono más la energía química más la enzima. ¿Para qué? Estas tres para dar la obtención o síntesis. Recuerde que la palabra síntesis es elaboración, construcción ¿de quién? De la glucosa. Estas tres necesité para obtener la glucosa, ¿ya? Y aparte también como resultado de estos procesos dice que se da un proceso llamado transpiración. ¿Qué es la transpiración? La transpiración es el proceso de la eliminación de agua. ¿Por qué eliminó agua? Si debe entrar agua. Ah, entonces en la hoja usted tiene siempre en el día, usted vaya, ¿no? Vaya, observe la planta al amanecer, usted va a ver una especie de rocío, que como que hubiese en la noche caído una especie de llovizna y la planta amanece mojada. No es así, la planta transpira. ¿Qué es transpirar? Lo que hacen las personas, sudar. ¿Ya? Pero la planta no suda, sino que transpira agua, elimina agua. ¿Qué elimina? Elimina el agua que ya no necesita, el agua que ya fue utilizada. ¿Para qué? Para que la planta vuelva a absorber una nueva agua a través de la raíz y vuelva a cargarse la hojita de agua para otro proceso nuevo de fotosíntesis, ¿sí? Para eso sirve la transpiración. Por eso, a pesar de que no llueva, usted salga al césped y va a observar que el césped está mojado en las mañanas. ¿Por qué? Porque las plantas están haciendo el proceso de transpiración. Durante la noche trabajan, elaboran la glucosa, transpiran y en el día es como que descansaran solo generando energía química. ¿Ya? Y como resultado de la elaboración de ese trabajo tan fuerte que tienen de crear glucosa y hacer el proceso de transpiración, se vuelven o ellas botan de su fase oscura el ADP y el NADPH. ¿Qué pasó aquí? Observe que si aquí ingresó ATP, acá sale ADP. ¿Qué pasó? Se quedó aquí en esta glucosa una parte de la energía. Y la energía es como decir la gasolina. Entró el galón lleno y acá ya salió galón vacío. ¿Sí? Acá entra la enzima llena y acá sale la enzima vacía de hidrógenos. Mire lo que le carece aquí. Aquí carece, ya no es ya no es trifosfato, sino que ahora se ha convertido en difosfato. Aquí ya no tiene hidrógenos, ¿sí? De pasar a tener hidrógenos, ahora tiene negativo, 0 hidrógenos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que sale de aquí, ¿regresa a dónde? Acá, al proceso del día. ¿Y en el día qué hace? Vuelvo a cargar. Ya no el ADP, sino que más la energía solar, ya tengo energía química. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que de ADP se va a transformar con la energía de la luz solar ¿en qué? En ATP. ¿Qué pasó aquí en esta enzima? Esta enzima que está vacía, como la planta ya cargó nueva agua, más el agua, ¿qué va a pasar? Ya se va a cargar de hidrógenos. ¿Ya? Miren aquí, este producto regresa acá y por eso se llaman ciclos. El ciclo se cierra, siempre el ciclo se cierra. El uno va a gastar y el otro va a restituir la energía. Gasta energía, restituye energía. Gasta energía, restituye energía. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que pasa en la fotosíntesis, ¿sí? Y así es como nosotros tenemos esta parte de explicar cómo se produce la glucosa y la glucosa para qué sirve, es la fuente de energía para el ser humano, ¿sí? La planta genera su propio alimento. ¿Cuál es el alimento de la planta? La glucosa. Por eso es un ser autótrofo. Autótrofo porque fabrica su propio alimento. Todo eso hace solita la planta. Ella solita fabrica su alimento, ella solita se recarga de energía, etc. Pero ¿qué pasa con nosotros los seres heterótrofos que necesitamos de la planta? Pues efectivamente necesitamos al 100% de este compuesto que está aquí. Sin este compuesto denominado glucosa, ningún ser vivo puede existir porque los seres vivos necesitamos de energía, en este caso, para poder realizar nuestras funciones vitales. No me refiero a una energía de la que usted salga al sol, tome el sol y se carga de energía. No es así. Usted necesita de energía vital. ¿Cuál es la vital? La glucosa. Sin glucosa no puede realizar funciones vitales, reproducir, no puede hacer la relación de alimentación, etcétera, ¿sí? No puede realizar estas funciones sin este elemento primordial que lo realizan las plantas. Y por eso se da la cadena trófica, porque sin productores no hay seres vivos, en este caso del tipo heterótrofo, ¿ya? ¿Hasta ahí preguntas? No. Ya, correcto. Listo, entonces no se olvide, 2 fases en la fotosíntesis, lumínica o oscura. Usted sabe que en la fase lumínica lo que ingresa es la luz y el agua, y en la fase oscura el dióxido de carbono más los productos de lo que hizo durante el día la planta. ¿Qué hizo durante el día la planta? Hizo ATP e hizo la enzima. Todo eso simplemente para en la noche ellos elaborar su propio alimento, ¿ya? Y aparte, como consecuencia, también se da el proceso de transpiración, que es eliminación del agua. ¿En qué fase se elimina el oxígeno? El oxígeno se elimina en la fase lumínica. El oxígeno no sirve para nada. Observe ahí, no le sirve para nada a la planta. El oxígeno lo desprende, lo elimina. Y gracias a ello, los seres heterótrofos, los seres vivos nos favorecemos de oxígeno para la respiración, ¿sí? Todos aquellos que tienen respiración pulmonar o branquial, porque los peces también respiran oxígeno, ¿ya? Listo. Eso es todo en cuanto a fotosíntesis, ¿ya? Nada más. Ahí nos vamos a quedar en la parte de fotosíntesis para la siguiente clase. Explicar, vaya, asimile esta parte de aquí, porque nosotros la siguiente clase vamos a ver la más importante de toda la temática, es la respiración celular. ¿Sí? Esta es la más importante de todos. La fotosíntesis sí, en parte, pero la más importante, la que fluye o surge en todos los organismos, es la respiración celular. ¿Ya? Es decir, aquella que necesita liberar energía. Esta no gasta energía, sino que libera energía. ¿Ya? Eso es todo. Ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna duda, pregunta?